una vez más aquí todos reunidos. Padre, celebrando que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. También, Señor, pidiendo dirección, sabiduría. Ahora que nos disponemos a hablar tu palabra, a compartir este mensaje, Señor, oramos para que tú estés en medio nuestro, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, guiándonos y que yo pueda ser, Señor, algo que tú uses, un instrumento, un vaso, que no sea yo, Señor, que seas tú a través de mí y que lo que aprendamos ahora, Señor, lo que se hable hoy desde este púlpito, Padre, pueda llegar a cada vida, a cada corazón, a cada mente y que lo recibamos, Señor, con humildad y creyendo, confiando que eres tú hablando a través de mí, Señor. Oro por cada departamento de niños, de jóvenes, ahí en sus clases donde van a estar recibiendo también la enseñanza de hoy, que tú seas en cada área, Señor, con nosotros. Te pedimos que salgamos de aquí diferente de cómo llegamos, sabiendo y creyendo que tú conoces cada necesidad de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Otra cosa que se me pasó decirles es que la célula del día martes de los hermanos Ana y Miguel Outeiro no se va a cancelar porque es día martes, así de que ellos van a tener su célula ahí en Clearfield, en su casa, y ya el día viernes pues estarán porque yo les digo ahora, les aviso, yo no estaré la semana que viene, voy a tener una salida a México y les pido que oren por mí, que me lleven en sus oraciones y espero pues que todo esté pues en orden allí la célula o la reunión de oración. El servicio va a venir el hermano Humberto a traer la palabra el siguiente domingo y pues los extrañaremos, extrañaré a la iglesia, estar aquí cada domingo como lo hacemos, pero creemos que el Señor estará aquí en este lugar, amén. Así de que les pido ahí sus oraciones y pues que sigamos adelante. El tema del mensaje de hoy es siguiendo a Jesús, una vida significativa, es la parte número 4 del mensaje. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir una vida con significado, ¿sí o no? Todos tenemos metas, planes, cosas que cumplir, proyectos, y queremos que esos planes y propósitos se cumplan. Queremos dejar un legado, queremos hacer la diferencia, queremos que lo que hagamos sea en la vida secular, en la vida espiritual, pues quede allí marcada, que deje impacto a las personas que están a nuestro alrededor, no solamente a nosotros como creyentes, como padres, como esposos, esposas, como hijos, en el trabajo, en la escuela, pero en lo espiritual también queremos que Dios nos ayude a impactar personas, a ser de bendición para otras personas. Hoy queremos concluir esta serie donde estaremos viendo una vez más la vida de Jesús, estaremos aprendiendo lo que Él vivió, cómo Él llevó su ministerio aquí en la tierra y cómo podemos aplicar esa vida, cada enseñanza que Él dejó en las Escrituras, aplicarla en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos de esa misma manera vivir o ser semejantes a lo que Él vivió. Hoy veremos lo que es una vida significativa, una vida con propósito, una vida que deje huella, que deje marca en los demás, en los que nos rodean. Dios ha puesto dentro de nosotros, en nuestros corazones, el tratar de hacerlo, tratar de ser alguien, no solamente tener éxito, no solamente de cumplir metas, no solamente de llegar a un propósito o a un plan que nos propusimos, pero también que ese proyecto sea significativo, que sea importante, que los que están a nuestro alrededor vean lo que Dios está haciendo en nosotros. El deseo de vivir una vida significativa, una vida con significado, una vida con propósito, eso es lo que Dios te ha puesto a ti en tu corazón y me ha puesto a mí también, ¿sí o no? Jesús vivió la vida más significativa, Él fue el ejemplo perfecto. Él nos dejó ese ejemplo para decir, si Él lo pudo hacer como humano cuando estuvo aquí en la tierra, que fueron 33 años, en ese tiempo, en ese corto tiempo de 33 años, Él pudo demostrarnos que puede vivirse una vida con significado. Aun cuando
vivió esa vida tan corta de 33 años, nosotros vimos todo lo que Él dejó para nosotros, todo el legado, todas las enseñanzas, que si nosotros las aplicamos a nuestra vida, yo creo que nosotros podemos hacer la diferencia en nuestros hijos, en nuestro esposo, esposa, en el lugar de nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, y en la iglesia local. Muchos de nosotros sabemos que las oportunidades que Dios nos da llegan de repente, y si nosotros no las aprovechamos, las oportunidades se van. Estamos viviendo una vida tan acelerada, una vida tan ocupada, una vida donde estamos enfocados en los trabajos, en las metas, en el estudio, en la escuela, que dejamos a un lado lo que realmente es importante, que son las cosas eternas, las cosas que son valiosas espiritualmente, que son no terrenales pero celestiales. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Tenemos que enfocarnos en esas oportunidades. Sabemos que el reloj está corriendo, el reloj de la vida. Hay muchas cosas que estamos viendo, que están pasando. Hay guerras, rumores de guerras. Hay cosas que están afectando países, en nuestros países de México, de Sudamérica, de Centroamérica. Y creemos que el tiempo es muy corto. Hay muchos que no entienden, que no captamos, que no entendemos que el tiempo es tan corto que la Biblia dice que es como una neblina, que ahora estamos aquí y mañana no estaremos. ¿Cuántos entienden eso? Y si nosotros no aprovechamos ese tiempo, esas oportunidades se pueden ir y después vendrán las lamentaciones, vendrán los arrepentimientos. ¿Qué pude hacer con mi familia, mi ser querido que se fue y que nunca tuve la oportunidad de hablarle de Cristo, de presentarle el Evangelio? Y personas se pierden porque nosotros no entendemos que el tiempo es valioso y que tenemos que tomar decisiones cuando las oportunidades se llegan. El texto que vamos a estar leyendo está en Juan capítulo 8, desde el versículo 2 hasta el verso 11. En Juan capítulo 8, ahí en sus notas, si usted no tiene sus notas, puede levantar su mano y alguien le hará llegar una para que usted pueda ir llenando esos espacios y estar enfocados, concentrados en lo que es el mensaje de hoy. En sus notas vamos a estar leyendo allí Juan capítulo 8, verso 2 al 11, y empieza diciendo la escritura: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En el verso 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto me suena a mí como que fue una trampa que le tendieron los escribas, los fariseos a Jesucristo, porque querían encontrarlo, querían hacerlo quedar mal, querían acusarlo, querían matarlo, querían terminar con él. Y esta era una oportunidad donde si él contestaba algo equivocado, algo erróneo, que los líderes religiosos esperaban, ese era el intento, ese era el propósito, Jesús iba a quedar en ridículo y tenía que contestar y hacer lo correcto. Pero ellos lo provocaban, le decían: ¿qué hacemos? Dinos tú qué hacemos. La ley de Moisés nos enseña que esta mujer debe de ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y le dejaban el cargo a él para que él contestara y quizás pudiera ser encontrado como culpable. En el verso 6 sigue diciendo: mas esto decían tentándole. Mire ahí lo que dice: tentándole, provocándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En el verso 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En el verso 11 ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Poderosa palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes reconocen que todos fallamos, que todos somos imperfectos, que todos tenemos errores? La vida de estos líderes estaban haciendo estos, creían que ellos eran los únicos perfectos, creían ellos que ellos podían acusar a las personas, y en este caso usando personas para estar ellos en el conflicto con Jesús, de tratar de ridiculizarlo, de hacerlo caer en algún error. Usaban personas, y en este caso usaron a esta mujer, creyendo, acusándola del adulterio, del pecado de adulterio, y ellos creían que no tenían nada que equivocarse o nada en qué fallar, se creían perfectos. Le trajeron a esta mujer, la cual ellos sentían que era completamente pecadora, era llena de errores, que era insignificante. Inclusive ahí cuando dice le trajeron a esta mujer, la Biblia no menciona ni siquiera el nombre de la mujer. Era algo como un objeto, solamente mira, encontramos a esta mujer, no dijeron el nombre de ella, no tenía significado, no tenía importancia para nadie, solamente la usaban como un objeto. Y Jesús no miraba a esta mujer de esa manera. Jesús hizo aquí algo tan sorprendente, tan maravilloso, que aún después de 2000 años nosotros seguimos entendiendo y aprendiendo a través de estas enseñanzas que la vida no es como los líderes religiosos, como los fariseos, como las personas que muchas veces vemos en las iglesias, que se creen súper espirituales y que todo el tiempo están acusando o apuntando a personas que tienen algún error, y vemos que a través de estas enseñanzas Dios, Jesucristo, sigue enseñándonos que no es así, que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, que todos cometemos fallas, pero que Dios nos perdona, que Dios es un Dios de amor, que Dios no es un fariseo, que Dios no es un líder espiritual para estarnos apuntando y señalando: hiciste esto, te equivocaste en aquello, fallaste, cometiste este error, y haciéndonos sentir culpables. Él no es así. Él, a través de los años, vemos que continuamente Él nos enseña que derramó de su amor a través de personas que fallaban, personas que se equivocaban, y lo sigue haciendo en los días de hoy, ¿sí o no? En nuestros días vemos vidas restauradas, vidas que tienen una vida cambiada, transformada, que dejan el estilo de vivir del pasado y se dedican completamente a servir a Dios. Y vemos en la iglesia a nuestro alrededor cómo vidas son perdonadas, son restauradas totalmente, matrimonios, en relaciones entre padres e hijos que habían sido rotas. A través de la palabra de Dios vemos que hay perdón en las manos de Dios, ¿sí o no? Hay tres cosas que vamos a estar entendiendo en este día y en sus notas, tres cosas importantes para entender cómo podemos llevar una vida que tenga significado. Tres claves para un significado real en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras tres claves? Tres cosas importantes. Ahí en sus notas, número 1, de la culpa a la gracia. Hay espacio que dice allí para que usted llene: de la culpa a la gracia. Si nosotros realmente queremos llevar una vida de significado, una vida con propósito, nosotros tenemos que entender que tenemos que salir del estado de culpabilidad al estado de gracia. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué es lo que nos produce la culpabilidad? Cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hay algo que hicimos, algo que cometimos y que nos está allí nuestra conciencia redarguyendo, esa culpabilidad no nos da paz, no nos sentimos tranquilos, no nos sentimos dignos ni siquiera para venir y servirle a Dios. Sentimos que hay algo que nos estorba, sentimos que el error que cometimos o lo que fallamos o lo que haya sido nos está interviniendo de que podamos desarrollar ese don, ese talento, ese ministerio al cual Dios nos ha llamado.
Y la culpabilidad trae consecuencias. Cuando nosotros no tratamos la culpabilidad, cuando alguien siempre nos está señalando, hiciste esto, te equivocaste en esto, fallaste en esta área, tú te sientes como indigno, ¿sí o no? Pero ese sentir podemos nosotros quitarlo de allí diciendo, sí lo hice, reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué, porque soy humano, todos somos humanos, todos nos equivocamos, pero también Dios vino a darnos gracia. Esas personas que siempre te están acusando son dadores de culpa, como los fariseos, como los líderes espirituales que vinieron y le trajeron a esta mujer. Lo único que daban ellos es culpa a las personas, hacían sentirlos culpables, hacían sentirlos indignos. Y hay muchas personas que están a nuestro alrededor que siempre nos están condenando, que siempre te están diciendo fallaste, pero no ven su vida personal y no reconocen que como humanos todos fallamos. La Biblia dice que nadie somos perfectos, que todos pecamos, que de alguna u otra manera nos equivocamos. Entonces, para llevar una vida totalmente enfocada en lo que es una vida con propósito, una vida significativa, una vida que tenga un plan, un propósito, tenemos que pasar de ese punto de culpa a la gracia de Dios. No te puedes sentir, no te puedes sentir con una dignidad de venir y decir yo quiero servir a Dios, porque esa culpa te va a estar estorbando. Si tu vida está llena de culpa, la culpa es real y tienes que quitarla, porque no te va a dejar servirle a Dios plenamente. El pecado produce esa culpabilidad. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que dejar pasar del estado de la culpabilidad a la gracia que Dios nos da. La culpa no tratada trae consecuencias que tú puedes ver. Tú puedes ver las consecuencias de una culpabilidad o de un pecado que no es tratado. ¿Cómo te puedes dar cuenta en ti mismo o en otras personas que la culpabilidad no ha sido tratada y que no se le ha puesto atención para traer una solución y quitarnos esa culpabilidad encima? Tú puedes ver personas que reflejan coraje, que reflejan un mal carácter, que reflejan ansiedad, depresión, desánimo. Muchas cosas se pueden reflejar cuando hay culpabilidad en la persona. La culpabilidad traerá destrucción en relaciones. La culpa es un veneno que las personas pueden inyectar cuando te están señalando y culpando de cosas que tú hiciste en tu pasado. La culpa trae consecuencias como las que mencionamos hace un momentito, de manera que tenemos que luchar contra esta culpa. ¿Para qué? Para que podamos ser vasos, instrumentos que Dios pueda usar para el propósito de Él. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Estos líderes religiosos vemos que eran dadores de culpa, pero la buena noticia es que Jesús es el dador de la gracia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Jesús derrama su gracia sobre nuestra culpa y la limpia. La limpia para que no vivamos con eso a cada día. Estos líderes religiosos estaban usando a esta mujer posiblemente como una carnada para atraparlo y hacerlo caer en algún error. Nota aquí lo importante: cuando ellos trajeron a esta mujer para acusarla y para hacer caer a Jesús, en la ley se acostumbraba que tenían que venir 2 o 3 testigos para testificar y declarar que en realidad esta mujer había caído en pecado. Pero lo curioso que vemos aquí es que ni los testigos, 2 o 3 testigos, no estaban presentes, ni tampoco el hombre con el que esta mujer estaba cometiendo el pecado de adulterio. Ni los testigos ni la otra parte estaban presentes. Entonces vemos ahí que fue algo preparado, porque para cumplir la ley esos testigos tenían que estar allí. Entonces vemos ahí cómo Jesús tuvo que actuar de una manera inteligente, como en la vez pasada que ustedes recuerdan que en el mensaje anterior estábamos viendo cuando vinieron 2 mujeres y que se disputaban al niño, que si era mío o que si era de ella. El rey, el juez, tuvo que tomar una decisión inteligente y decir, pues pártalo a la mitad y cada quien reciba la mitad. La mujer sabia dijo, no lo maten, porque prefiero que esté con otra mujer que no es su madre a que pierda la vida. Entonces vemos cómo Jesús actuó aquí con una sabiduría tremenda.
Vemos en Juan capítulo 8, versos 7 y 8, donde dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El verso 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Aquí vemos cómo Jesús expone la culpa que llenaba la vida de los fariseos. Ellos eran culpables como cualquier otro, simplemente que querían ocultar su inocencia, su santidad a través de la religiosidad, a través de la religión. Ellos querían escudarse en que eran los líderes religiosos y hacer sentir a las demás personas que ellos no tenían ningún error. Usaban ese título de líderes para decir que los demás podrían ser culpables, pero ellos no. Vemos cómo estaban llenos de culpa, aun cuando ellos trataban de esconderla con su orgullo espiritual. Juzgaban a otros para sentirse mejor consigo mismos. Cuando tú juzgas a alguien o le dices a alguien los problemas, los errores por los cuales está pasando, muchas veces lo hacemos no tanto por decirle a la persona los errores, sino por nosotros hacerle creer que somos mejor que él o mejor que los demás. No debe de ser así. Jesús nos lo mostró aquí. Tenemos que demostrar la gracia. Tenemos que ser dadores de gracia en lugar de ser dadores de culpa. Muchas personas, su trabajo es culpar a los demás, estar destilando ese veneno de culpabilidad, y eso limita, impide que esa persona pueda ser una persona, un instrumento que pueda usar Dios para su propósito. Juzgan a otros para sentirse mejor consigo mismos. En el capítulo 8 de Juan, verso 9, sigue diciendo: pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Aquí vemos cómo dice la Biblia que los más viejos, los que eran de mayor edad, salían primero. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros avanzamos en edad, como que vamos siendo más conscientes, como que pensamos más mejor, como que entendemos las cosas. Los jóvenes fueron los que salieron en último lugar. ¿Por qué hacían esto? No sé si a ti te pasó cuando eras joven. Lo podemos ver allí en los videos que pasan los jóvenes en las escuelas, donde se pelean y los jóvenes están allí mirando que otros se están golpeando y están allí como apoyando esa pelea. Esto es lo que pasaba aquí en este momento. Los jóvenes querían ver que esa mujer fuera apedreada. Se querían, como decimos vulgarmente, ver esa matiné o ese espectáculo donde una mujer era apedreada. Por eso dice allí que los más viejos pues fueron los que salían primero y después los postreros. En el verso 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí en sus notas vemos algo muy importante aquí. Lo que Jesús hizo cuando le dijo: vete, ni yo te condeno, no le está justificando su error, su pecado. Lo que Jesús está haciendo es no condenarla, no traer condenación hacia ella. No le está aprobando lo que ella hizo. Simplemente le dijo: vete, pero aléjate del pecado, no lo sigas haciendo, no peques más. Jesús fue dador de la gracia. Lo vemos aquí en este caso. Él no trajo culpabilidad a esta mujer. Él lo que fue un dador de la gracia. Usó palabras duras contra los fariseos, contra los líderes religiosos, para hacerles ver que ellos también tenían errores, que ellos también eran pecadores. Si vas a vivir tú una vida con significado, una vida significativa, una vida con propósito, tienes que reemplazar tu culpa por la gracia de Dios y convertirte en un dador de gracia. Ser lo que Jesús hizo, dar gracia al que está sintiéndose culpable por algo, no culparlo más. Muchas veces escuchamos por allí el refrán o el dicho que dice: la gente quiere hacer leña del árbol caído. ¿Usted ha escuchado eso? Porque una persona está sintiéndose mal y todavía viene y le dice: por tu culpa, por haber hecho esto, por no haber escuchado, y la persona se siente peor. Cuando tú haces eso, lo que está haciendo es ser un dador de culpa.
inyectar veneno de culpabilidad hacia las personas, no dar gracia como lo hizo Jesús en este caso. Otro punto importante que vemos ahí en sus notas, número 2, tres claves para un significado real en la vida es pasar del estado de creer a pertenecer. ¿Cuántos de ustedes saben que no es lo mismo creer en Dios que pertenecer a Dios? Amén. Podemos decir que yo creo en Dios, pero la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en Jesús, pero no le pertenecen a Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿crees tú en Dios, pero también le perteneces a Él? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer si realmente queremos vivir una vida significativa. Pasar de creer a pertenecer. La vida cristiana no se trata solamente de creer. La vida cristiana se trata de pertenecerle a Dios, de ser sus hijos, de obedecerlo a Él. En Lucas capítulo 20, verso 17, en la parte última, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué significa esto? Cuando dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, quiere decir que Jesús es el fundador de la construcción de la familia de Dios. Él es la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra angular. Nosotros somos partes de esa construcción. Nosotros somos otra piedra más de ese edificio, de ese fundamento, de esa edificación. Y cada piedra, si usted se ha fijado, usted está construyendo una barda o un edificio, y si usted saca una piedra de allí, ese edificio se va a falsear, no va a estar firme, no va a estar sólido. Si nosotros pasamos de un estado de creer, porque todos creemos, usted pregúntele al que está a su lado y dígale, ¿crees en Dios? Le va a decir que sí. Pero pregúntele, ¿le perteneces a Dios? ¿Le perteneces a Cristo? ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Eres parte de esa obra que Dios está formando? ¿Eres parte de esa obra que Dios ha venido a hacer aquí en este mundo, en esta tierra? ¿Qué es el papel, qué es el rol que tú y yo estamos jugando en el plan de Dios? ¿Le pertenecemos a Él realmente? Es una pregunta que tú y yo nos debemos de hacer. Nosotros somos parte de lo que Dios está construyendo a través de la historia. La vida cristiana no es solamente creer. La Biblia dice que hasta el diablo y los demonios creen. El cristianismo es más que creer, es pertenecer a Cristo y poner nuestras vidas en las manos y en el plan, en el propósito de Dios. ¿Cuánto lo creen? El cristianismo es pertenecer a una comunidad, a una iglesia, al cuerpo de Cristo como iglesia CLC. Cuando decimos nosotros pertenezco a la iglesia CLC, ¿qué estamos haciendo? ¿Solamente somos un número más? ¿O somos una piedra o una parte especial en esa obra? ¿Qué es lo que somos tú y yo cuando pertenecemos a una organización cristiana, a una iglesia local, al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que somos tú y yo? ¿Somos parte o solamente creemos? Si estamos tú y yo unidos, es para trabajar en el Espíritu de Dios. Es para ser un mismo cuerpo, ser parte de ese plan, de ese propósito que Dios tiene en este mundo. No estamos trabajando para el pastor, para el líder. Estamos trabajando para Dios. Estamos trabajando unidos con un mismo propósito. Nuestra unión nos permite hacer algo significativo, algo importante, algo con propósito. Algo que ni tú ni yo pudiéramos haber logrado si lo hubiéramos hecho individualmente. ¿Cuántos me entienden? El grupo de alabanza no funciona solamente con el líder, que es el hermano Humberto. Todo el grupo que trabaja, que toca, que participa, que canta, que toca un instrumento, es lo que hace que ese grupo de alabanza traiga esos cantos que cada domingo le cantamos al Señor, ¿sí o no? El ministerio hispano al cual pertenecemos, sin usted, líder o voluntario o parte de este ministerio estuviera aquí, no sería posible. Cada uno somos una piedra, una parte
especial para este ministerio, para esta obra que Dios ha empezado aquí. La pregunta para ti es, ¿crees solamente que eres parte o realmente le perteneces a este ministerio? ¿Cuál es el papel que estamos desarrollando aquí en la iglesia cristiana, Christian Life Center? Nuestra unión nos permite hacer algo significativo, algo único. Todos somos necesarios, todos somos especiales. Cuando nosotros desarrollamos nuestros talentos, Dios te ha dado un talento, tú eres especial. Quizás tú puedes cantar, yo no puedo cantar. Canto allí bajito, pero yo no puedo cantar acá con un micrófono porque no tengo esa voz que tú tienes. No puedo tocar el piano o una trompeta, pero puedo hacer otras cosas. Cada uno hacemos una parte. ¿Eres parte tú de este ministerio, de esta obra que Dios está haciendo aquí en esta ciudad local? A través de tus talentos, de tus habilidades. O si no tienes ningún talento, ninguna habilidad, tu tiempo o tus finanzas de alguna manera está siendo parte de este ministerio para que pueda hacer algo significativo. Mucha gente dice, a mí no me gustan las iglesias muy organizadas o que tienen un sistema o un plan de trabajo. Pues déjame decirte que Dios nos dio muchos ejemplos. Jesucristo y los apóstoles nos dieron muchos ejemplos en cómo las iglesias funcionan y funcionaban en una manera organizada. Dios nos dio ejemplos para llevar adelante esta obra en una manera organizada. Yo quiero que tú reconozcas que nada significativo se logra en ninguna área de la vida si no es a través de una organización. Esto incluye la obra de Dios, la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Jesús y los apóstoles nos dieron muchas maneras o ejemplos. Recuerda que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿sí o no? La iglesia es la novia de Jesucristo. Y cuando tú rechazas la organización que la iglesia trae, estás rechazando a la iglesia de Dios, a la novia de Cristo, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y si nosotros no estamos de acuerdo en cómo una iglesia tiene organización, tiene un orden, entonces estamos rechazando el plan que Jesucristo nos dejó, ¿sí o no? Amén. Tenemos que ser parte de esa iglesia a través de esos talentos, habilidades, o el tiempo, o el dinero, de la manera que Dios nos quiera usar. Jesús y los apóstoles fue el ejemplo que nos dieron. Recuerda que el cuerpo de Cristo, pues somos tú y yo, no soy yo solo aquí en el ministerio. Si no estás participando tú en alguna área, si tú no estás involucrado en lo que es la iglesia local, tú te estás perdiendo de beneficios, te estás perdiendo de oportunidades que Dios te está dando. Si no estás siendo parte en ningún ministerio, ni en ningún estudio bíblico o servicio de oración o grupo de alabanza o grupo de danza o de maestros o en el sonido, hay tantas necesidades donde tú te puedes involucrar. Pero si tú no estás siendo parte de eso, yo no sé en qué manera tú estás siendo parte del cuerpo de Cristo o parte de esa obra, de ese edificio que Dios está edificando, que está construyendo en la iglesia local. ¿Cuántos de ustedes son parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo de Cristo? Entiendo que si nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo, no le pertenecemos. Creemos en Dios, creemos que Dios existe, creemos que Jesucristo vino y murió por nosotros, pero no somos parte de Él. ¿Cuántos reconocen? ¿Cuántos me están entendiendo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que perteneces a una empresa, sí o no? ¿Que perteneces a un trabajo, a un empleo? Si tú solamente crees que allí eres parte de allí, pero no estás haciendo tu trabajo, desarrollando tu trabajo como empleado, entonces no eres parte. Quizás solamente estás llegando a recoger el cheque cada semana o cada quincena, pero no estamos haciendo la parte que realmente por la cual se nos está pagando. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Si tú dices que crees que eres el esposo o la esposa del hermano o de la hermana, pero no le perteneces, entonces, ¿qué es eso?
No es solamente creer que eres el esposo o el padre o el hijo de alguien, pero pertenecerle. ¿Usted está de acuerdo que su hijo le diga: yo creo que tú eres mi papá, pero no voy a hacer lo que tú me dices? Las cosas no funcionan así. Tenemos que pasar del creer que somos hijos de Dios, pero pasar al lugar donde reconocemos que le pertenecemos a Él. ¿Me está siguiendo? Y el pertenecerle a Él es someternos a Él, obedecerlo a Él, trabajar para Él, servirle a Él, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mire lo que dice ahí, palabra poderosa, ¿sí o no? Pregúntese usted mismo: ¿soy colaborador de Dios? ¿En qué forma estoy colaborando con Él? Cuando usted dice: yo soy colaborador en el grupo de alabanza, ¿qué está usted diciendo? ¿Yo canto o yo toco un instrumento? Cuando usted dice: soy colaborador en el sistema de sonido de computadoras, ¿qué está usted haciendo? Usted no nada más dice: yo creo que soy parte del grupo de alabanza o del grupo de computadoras. Usted es parte de ese grupo y está trabajando, está siendo colaborador de ese ministerio. Dice allí en 1 Corintios 3:9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, somos trabajadores en el servicio de Dios, ¿sí o no? ¿Me está usted siguiendo en verdad? Si te estás quedando los domingos ahí en tu casa tranquilito, sin venir a la iglesia, y ves un programa de televisión o un predicador ahí como Benny Hinn o Jimmy Swaggart o tantos predicadores que hay en la televisión o en el internet, y tú estás mandando tus diezmos, tus ofrendas a ese predicador, ¿estás tú siendo realmente parte aquí de esta iglesia local? No estás siendo colaborador de Christian Life Center. ¿En qué manera podemos ser colaboradores de Dios? Trabajando para Él, sirviéndole a Él, siendo parte de ese equipo que Él ha traído, que Él ha formado en este ministerio local. Colaboradores de Dios. También ahí en 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Usted cree que va a ser usted el cuerpo de Cristo si no está unido a ese cuerpo? Cuando nosotros decimos somos parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que estamos unidos a Cristo, aferrados a Él, sirviéndole a Él, siendo parte de esa obra de Él, ¿sí o no? Colaborando juntamente con Él, siendo parte de esa obra tan grandiosa que Él nos ha dejado aquí para alcanzar al perdido, para traer gracia y misericordia y amor a aquel que está pasando en una necesidad difícil, ¿sí o no? ¿Cómo estamos siendo nosotros parte del cuerpo de Cristo? Tú eres el cuerpo de Cristo, parte de ese cuerpo. Un vaso, un instrumento que puede ser usado grandemente para su gloria y para su honra. En Apocalipsis 19:7-8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa, dijimos? La iglesia. ¿Eres tú parte de esta iglesia? Tú eres la novia de Cristo. Ahora, ¿cómo dices que te has preparado? Cuando dice allí: y su esposa se ha preparado. ¿Cómo te has preparado tú como iglesia, como la novia de Cristo, para ser parte de esas bodas del Cordero? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para Él? Para prepararnos y decir: Señor, cuando vengas, cuando tú dices vendré por mi iglesia, ¿cómo estamos preparados? ¿En qué forma colaboramos con Él en este ministerio, en este servicio a Él? ¿Cómo nos preparamos como iglesia siendo parte, perteneciendo al cuerpo de Cristo? A través de nuestras oraciones, de testificarle a otros, de hablarle a otros de Cristo, el plan de salvación, alcanzar al perdido, alcanzar al que está sin esperanza, sin Dios, sin Cristo.
Así nos preparamos para recibirlo a Él. Número 3, ya casi terminamos. Otro punto importante, otra clave para un significado real en la vida. Número 3, del éxito al significado. El éxito solo, ahí en sus notas puede llenar ese espacio donde dice: el éxito solo no trae contentamiento. Usted puede ser muy exitoso en la vida secular, en los negocios, en el trabajo, en cómo hacer dinero, pero el gozo, el éxito solamente no va a traer el gozo, la paz, la armonía que todos necesitamos. Muchas personas son exitosas, triunfadoras, pero están vacías por dentro. ¿Sí o no? Usted ve personas que se quitan la vida, tenían todo, dinero, una buena casa, un buen carro, familia, pero terminaron quitándose la vida porque el éxito no lo da todo. El éxito no nos da el contentamiento que Dios nos puede dar. Amén. Es por esto que lo que nosotros necesitamos no es solamente éxito, sino un éxito pero con significado. Estamos hablando de una vida con significado, ¿sí o no? No de un éxito con significado, sino de una vida con significado. Lo que ha mantenido este ministerio es la unidad que hay en el grupo de líderes, de voluntarios, que reconocen y que saben que lo que estamos haciendo nunca, nunca dice la Biblia que será en vano. Por el trabajo que cada uno de ustedes como voluntarios, como líderes, están llevando a cabo en este ministerio local. Eso es lo que mantiene esta iglesia siguiendo adelante. El reconocer que somos esas piedras, esas partes del cuerpo de Cristo. Lo que necesitas es saber que tu vida es valiosa en las manos de Dios, que Dios la puede usar, que eres valioso en sus manos. Jesús habla de esto en Mateo capítulo 7, verso 24, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú y yo reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo, que no es nuestro éxito, que no es nuestro servir a Él, que es nuestra dedicación a Él, nosotros estamos construyendo sobre la roca. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, la lluvia, los huracanes, los ciclones, no caeremos fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos edificando en terreno sólido. ¿Me está usted siguiendo? Amén. Pero por otro lado, en el verso 26, mire lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra ella, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando nosotros no hemos entendido que somos parte del cuerpo de Cristo y no hacemos su voluntad y no ponemos por obra las palabras, las enseñanzas de Jesucristo, nosotros estamos construyendo en arena. Y nuestra casa, cuando llegue la lluvia, la tormenta, la derribará, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí están haciendo la voluntad de Dios? Amén. Diga amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando pones en práctica las enseñanzas de Jesús, tú no caerás. Estarás fortalecido. La mayoría de la gente está construyendo sus vidas sobre la arena y no sobre la roca ni sobre la tierra sólida. Al final se caerán y no tienen un significado real, no estarán viviendo una vida de significado, que es el tema de este mensaje. Vamos a terminar ya en un momento. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente para terminar, pero antes de terminar yo quiero decirte esto. Jesús dijo que solamente lo que se hace para Él tendrá un significado, un valor eterno. ¿Cuánto lo creen? Amén. De manera que
que nuestra meta no debe ser solamente significativa, sino que debe tener un significado, un valor que sea eterno, un valor que sea un significado que sea duradero, que perdure, que no sea basado en el éxito terrenal, que no sea basado en los logros de este mundo, sino en los logros celestiales, en los logros que perduren, en los logros que son eternos, significados eternos. Para concluir, te voy a pedir que te pongas de pie, pero ahí donde tú estás te voy a hacer esta pregunta. Si tú quieres seguir a Jesús, si tú en verdad estás decidido a seguir a Jesús, que es el tema de esta serie de mensajes que hemos estado llevando y que concluimos hoy. Si sigues a Jesús, Él te moverá de estos lugares de los que estuvimos hablando. Te moverá de la culpabilidad a la gracia. Si realmente tú reconoces que estamos siguiendo a Jesús, no solamente ser cristianos o pertenecer a una iglesia, pero siguiendo a Jesús, Él te moverá de esa culpabilidad que muchos te han hecho sentir y te moverá al lugar de la gracia. Número 2, Él te moverá del creer que Dios existe, que eres hijo de Dios, al lugar del pertenecer a Dios, del ser parte de ese cuerpo de Cristo, de esa obra que Él está llevando a cabo aquí en esta tierra para alcanzar a todo aquel que está alejado de Dios. Y número 3, te moverá del éxito al significado, del éxito terrenal, del éxito en la familia, en los negocios, al éxito que tiene un significado eterno, un propósito en la vida celestial. ¿Cuánto lo creen? Ahí donde tú estás, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te voy a decir en este día, Dios nos da la oportunidad de la cual hablábamos al principio. El tiempo es muy corto. Muchas veces dejamos pasar y decimos, no estoy listo, en otra ocasión. Pero es entre tú y Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, reconocemos que todos fallamos. No venimos a traer condenación a nadie. No venimos a hacer sentir mal a nadie, sino traer salvación. Pero decíamos la semana pasada, la salvación no viene si no reconocemos que fallamos. Si tú reconoces que has fallado y que has estado viviendo sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, ahí donde tú estás mientras la iglesia ora, mientras todos oramos, ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que soy pecador, que he fallado. Reconozco que he vivido sin esperanza, sin fe, sin Cristo, viviendo muchas veces una vida que es falsa, que aparentamos vivir felices, con paz, en armonía, pero que por dentro, Señor, tú sabes nuestra condición. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que diste tu vida para traer vida eterna, que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados, para moverme de la culpa a la gracia. Te necesito en este día. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.